a la segunda clase de reparación de placas electrónicas de aires acondicionados. Bueno, por lo primero que vamos a arrancar es mirando, ¿sí? Primero y principal el PDF que le vamos a dejar, o sea, le vamos a dejar el link para que lo puedan descargar. De esta manera vamos a poder ir viendo unos pasos para poder, primero y principal, reconocer los componentes, ya que hay que reconocer los componentes y saber cómo se prueban, ¿sí? O reconocer lo primero y principal, los que van a estar en la placa. O sea, la mayoría de las plaquetas, como dijimos. Pueden tener diferentes formas, pero a su vez funcionan similares todas. Bueno, aclarando que el curso, como dijimos, es un curso de reparación de plaquetas de aires acondicionados split, pero no incluye inverter. Bueno, arrancamos, tenemos primero y principal la entrada de alimentación, que es de 220, y de 220 para que sí o sí encienda la plaqueta, e ingresa lo que sería un transformador. Entonces vamos a ir leyendo para poder ir entendiendo. Acuérdense que a ustedes les llega el mismo PDF. Funcionamiento de una placa electrónica de aires acondicionados. El primer paso que realiza la placa electrónica es recibir los 220 volts en el primario del transformador para reducir la tensión de alimentación a 12 voltios. Siempre y cuando sabemos que si entra 220 voltios de corriente alterna, sale 12 voltios de corriente alterna. Quiere decir que, por más que sea lo que sea, siempre va a salir alterna. Bueno, después de salir alterna, dice, una vez reducida la tensión, esta pasa por un puente rectificador o conjunto de 4 diodos rectificadores para convertir la tensión alterna en continua. Bueno, lo que nos está diciendo es que sí o sí la tensión de 220 voltios primero y principal tiene que bajar a lo que sería 12 voltios. Eso lo hace el transformador. El transformador tiene, como dice ahí, ahora después vamos a ir viendo, tiene dos bobinados, un primario y un secundario. Lo que sería el primario, sí, sería donde ingresa la tensión de 220, y el secundario es por donde sale la tensión de 12 voltios. Bueno, en la primera clase estuvimos viendo, o en la presentación del curso, estuvimos viendo cómo probar o medir los transformadores. Bueno, después dice que lo introduce en un puente de diodos, como dice ahí, y ahí están. Ustedes tienen el mismo PDF para ir leyéndolo. Diodos rectificadores. ¿Ven? Diodos rectificadores, donde se ve señalado. Después lo vamos a ver un poco igual. Lo vamos a ver en la práctica, pero para que vayan ya teniendo un conocimiento. Bueno, en algunos casos, antes de pasar al transformador, ingresa lo que sería el fusible. Si ahí está señalado, fusible. Y señala. Quizá la imagen no se ve muy clara, pero después vamos a ir viendo. Si en la práctica lo vamos a ir conociendo mejor a los componentes. Ahora es una presentación de cada uno, pero es importante ver bien esta clase, aunque sea una o dos veces, para que lo puedan entender bien de lo que se trata y los componentes que hay. Porque al conocer los componentes que hay podemos saber buscar fallas, ¿sí? Y cómo se prueban. Bueno, quiero aclarar que los 220 o 110 voltios, depende del país que estén, ingresa la tensión, ¿sí? Y puede ser que primero, antes de ir al transformador, pase por el fusible y después directamente vaya hacia el transformador y bueno, después al puente de diodos. Entonces, como dice ahí, se convierte la tensión alterna en continua, para después pasar por un capacitor electrolítico del orden de los 470 a los 1000 microfaradios aproximadamente. Si es aproximado, eso puede ser dependiendo del fabricante. Por eso no podemos especificarle sí o sí cuál es la medida exacta. Es dependiendo del fabricante que fabricó la plaqueta. Bueno, más que nada dice, es el cual es el encargado de filtrar las imperfecciones de la rectificación. O sea, la corriente de alterna pasa a continua, pero para poder mantenerse en continua total, que es lo que necesita nuestro microcontrolador, que después vamos a ver qué es. Bueno, sí o sí tiene que filtrar esta corriente, debe ser filtrada,
para poder rectificarla correctamente, ya que la corriente alterna es una mezcla de positivos y negativos, por eso viene de, dice 220 voltios, 50 Hz. Cuando habla de 50 Hz, lo que está hablando es los ciclos o los cambios de positivo a negativo que están dentro de la línea viva o del fase. 50 veces cambian un segundo de positivo a negativo, o sea, no es ni positivo ni negativo, siempre va cambiando. Esto es para que ustedes puedan entender que la corriente alterna no tiene positivo y no tiene negativo, siempre va, ¿sí? Por eso es alterno, siempre va cambiando uno al otro y cambia 50 veces en un segundo, es imposible de ver, solo se puede medir con un, ¿sí?, frecuencímetro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el puente de diodo? El puente de diodo lo que hace es separar positivos para un lado, negativos para el otro. ¿Sí? Lo que está haciendo es como un filtrado, más que nada no es un filtrado, es una rectificación, pero lo que hace es decir, bueno, todo lo que sea positivo a la derecha, todo lo que sea un negativo a la izquierda, es un ejemplo. Entonces, viene un positivo y dice, bueno, anda para la derecha, viene un negativo o anda para la izquierda, y así lo va separando, pero un suponer, cuando viene un positivo, no viene un negativo. Entonces, en la corriente continua necesitamos tener un negativo constantemente y un positivo constantemente. Quiere decir que la corriente nunca trae los dos juntos, siempre trae de a uno, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Entonces, de esa manera, siempre nos está faltando. Cuando hay positivo, no hay negativo. Entonces, lo que hace el capacitor es acumular la corriente positiva para que cuando venga negativo, ¿sí?, y falta el positivo, él le descarga el positivo y estabiliza la corriente. Y cuando falte negativo, le descarga el negativo y estabiliza la corriente. De esa manera es que trabaja, ¿sí?, haciendo una explicación básica, el capacitor. Es un acumulador de corriente el cual va a estar liberando, ¿sí?, una corriente cuando falta. Cuando falta negativo, él ya tiene guardado el negativo y lo descarga al instante. Y cuando falta positivo, descarga el positivo y lo descarga al instante. De esa manera es como va a mantener la corriente fija. Bueno, ya sabiendo cuál es la función del capacitor, que es filtrarla, o sea, estabilizar la corriente para que se mantenga continua constantemente. Ahora ya sabemos ya que si el capacitor no está filtrando o si funciona mal, ¿sí?, también funcionaría mal la plaqueta, ya que el microprocesador, que es el circuito integrado, necesita sí o sí la corriente bien filtrada para poder funcionar. Por más que a él le lleguen los 5 voltios, si no está bien filtrada no puede funcionar bien. Bueno, filtrar las imperfecciones de la rectificación. Seguido de esto pasa que seguido de esto pasa por dos reguladores de voltaje, uno es de 12 voltios y el otro de 5 voltios. En algunas placas solo tiene el de 5 voltios. La función de estos reguladores es, como dice su nombre, es regular o estabilizar la tensión a un valor fijo, por ejemplo 5 voltios, sin importar la diferencia de tensión de la red eléctrica del domicilio. ¿Qué me quiere decir? Que el regulador de voltaje lo que hace es mantenerme la corriente fija, ¿sí?, para que esta, ¿sí?, no esté subiendo y bajando. Acuérdense que la corriente alterna, o que nos está suministrando la empresa de electricidad, esta misma no es siempre constante. O sea, yo a veces, hablando de 220, tengo 220 voltios, al rato puedo tener 230, 225, 210, 218, 217. Y el transformador, como les dije en la primera clase, solo baja, o sea, dice que si tenemos 220 voltios, vamos a tener 12 voltios, por ejemplo, o 10 voltios, depende de lo que sea el transformador. Pero si yo tengo 230, ya no tengo 12 voltios. Si era de 12, voy a tener 215. Perdón, si tengo 230 voltios, en vez de tener 12 voltios, voy a tener 15 voltios. Ya se elevó. Y en un momento que yo tenga, en vez de tener 220, tenga, por ejemplo, ¿no?, 200 voltios. Ya no voy a tener 12 voltios, puedo tener 9. Entonces cayó el voltaje. La idea que es que cuando yo necesito tener lo que sería 12 voltios fijo, y suponiendo que mi transformador era de 13 voltios, como yo mostré uno de 13 voltios, lo que voy a necesitar para mantenerla fija en 12 voltios, para que cuando se sobrepase, ejemplo, si yo tengo la tensión un poquito más alta en 230,
en vez de que mi plaqueta tenga 215, 217, lo que va a hacer el transformador va a pasarla de 230 a 215, 217. Y cuando llega el regulador de voltaje, este mismo la va a mantener en 12 voltios. Por más que esté entrándole al regulador 17 voltios, él la puede mantener directamente en lo que sería 12 voltios. Sí o sí que salga 12 voltios. De esa manera se estabiliza la corriente. Al igual que el microcontrolador trabaja con 5 voltios. ¿Sí? Entonces yo no puedo tener una corriente inestable, que al rato tengo 6 voltios, al rato tengo 7, al rato tengo 8, al rato esto no. Siempre tengo que tener 5 voltios. Entonces el regulador lo que va a hacer es mantenerme estabilizada esta corriente para que al microcontrolador siempre le lleguen los 5 voltios. Por más que haya 7, 8, 10, 12 voltios, que a él le llegue 5 voltios nada más. Bueno, los reguladores por lo general, ¿sí?, en lo que es plaqueta de aires acondicionados, se utiliza lo que es el 7805. 78 me está diciendo que regula la corriente positiva, o sea que va en la línea positiva. Él toma el positivo y lo reduce al positivo, que venía a 12 voltios, a 5 voltios. Y por eso es 0,5. 78 está hablando que manipula el positivo, y 0,5 me está diciendo que convierte la corriente cualquiera que ingrese, la convierte en 5 voltios. ¿Sí? Siempre hablando que sea superior. Si me está entrando 3 voltios no la va a convertir en 5. ¿Sí? Tiene que ser de 5 voltios para arriba, él me lo convierte en 5 voltios. Ese sería el trabajo del 7805. El mismo trabajo haría el 7812, que sería la función de convertirme cualquier corriente que ingrese superior en lo que sería, bueno, una vez obtenida, dice, una buena tensión de 5 voltios, vamos a ver que tenemos el microprocesador donde dice sigma. Dice, una vez obtenida una buena tensión de 5 voltios, esta llega para alimentar al microprocesador. Este es el cerebro de la placa, es el que realizan todas las instrucciones para el correcto funcionamiento del equipo, recibe la señal de control remoto y los sensores de temperatura, como así también del tacómetro, del motoventilador, del evaporador, y envía señal al buzzer, diodos, LED, relés, diotriac, bueno, etcétera. Bueno, el microprocesador sería este. Si es el que tiene muchas patitas, que parecen 100 pies. Bueno, cuando hablamos del microprocesador estamos hablando del cerebro total de nuestra placa. ¿Qué me quiere decir? Que si este no funciona correctamente, la placa no funciona. Ahora, si él entra en corto, se quema o cualquier problema que pase, no se puede reemplazar por uno nuevo. O sea, repuestos hay, porque como yo decía en la primera clase, repuesto se vende. Yo le miro el código, voy, busco el repuesto y me lo venden. Pero viene vacío, totalmente vacío. No tiene nada dentro. O sea, no tiene información. Eso se programa, ¿sí? Pero no lo hacemos nosotros, lo programa directamente el fabricante de la plaqueta. Según como él haya fabricado la plaqueta, programa el microprocesador. Pero nosotros no podemos programarlo porque el programa no se vende, no está a la venta pública. No hay un programa universal que programe todas las plaquetas, ya que todas son fabricadas por diferentes personas a su gusto y a su manera y como ellos lo diseñaron. Entonces yo no puedo programar esa plaqueta, ese microprocesador, perdón. Entonces lo que necesitaría es, si puedo conseguir una plaqueta igual, idéntica, del mismo modelo, todo, ¿le puedo poner el mismo? Sí, porque cada fabricante programa su plaqueta, o sea, el mismo modelo de plaqueta, lo programa todas con el mismo programa. Entonces, de esa manera yo sí podría programarlo. Pero, realmente, yo no podría reparar lo que sería un microprocesador directamente. Llevaría mucho tiempo, demasiado, ¿sí? Si quisiera intentar programarlo, pero como no conozco exactamente todas las cosas, cómo lo fabricaron o cómo está diseñado, o sea, tendría que ponerme a investigar mucho detalladamente la plaqueta para poder cambiar este microprocesador. Por eso ya sería ya un curso de electrónica, porque ya sería programado de microprocesadores, directamente a analizar bien a detalle cada cosa que tiene la plaqueta,
cómo están las pistas, cómo está intervenido, todas las protecciones que tiene, exactamente ya sería un curso de electrónica. Pero nosotros podemos analizar todo lo que está por demás, o sea, la mayoría de las cosas que están fuera del microprocesador, podríamos revisarla a ver si está en buen estado o no. Pero es medio raro igual, o sea, no le voy a decir que no se quema nunca, pero el microprocesador está protegido mayormente por lo que vamos a ver a continuación, que dice ahí ULN. Es también un integrado. O sea, integrado se le llama a ese componente, que lo vamos a ver larguito, con muchas pastitas a los costados, al igual que el microprocesador. Lo único que cambia en su función. Integrado se llama por el formato que tiene. Ya, o sea, es un integrado, es un componente. Pero su función, aquel es un ULN 2003, es el modelo. ¿Sí? Puede haber un ULN 2004, que es diferente ya. Pero en este caso es un ULN 2003. Es como un intermediario, vamos a decir. El cerebro es directamente el microprocesador. Él recibe una alimentación de 5 voltios. Y él directamente no manda su señal a cada componente. La manda primero al ULN. Y el ULN es el que distribuye después la corriente, una para cada lugar, o sea, para donde se necesite, la distribuye el ULN. Entonces, cualquier componente que entre en corto, y por si llegara a llegarle una corriente retorno de corto, no entraría lo que sería el microprocesador. Primero llegaría al ULN, y el ULN sería el que se quemaría. O sea, es como una protección. Directamente el ULN es ahí adentro, ¿no? Donde nosotros no fabricamos integrado, pero dentro tiene un juego de transistores Darlington, en donde, como yo le digo, ingresa la corriente de ejemplo en este lado, así como se lo ve. Eso se podría igual, para saber las patitas, cómo van, cómo se alimenta todo, se buscaría podríamos buscarlo en la página del datasheet, podemos buscarlo y ahí ahí nos dice los datos, podemos descargar el PDF todo, de qué función cumple cada patita. Sí, para saber cómo medirlo, eso lo vamos a hacer después más adelante en el curso. Pero para que ya vayan sabiendo que hay una página donde podemos buscar cualquier componente que no conozcamos, pero si estamos viendo el código, como le digo, acá el código es ULN 2003 y también están los códigos de los microprocesadores. Directamente podemos revisar e ingresar el código y nos va a decir qué función cumple cada patita, y con la explicación que le vamos a dar van a poder determinar cómo probarlos. Bueno, así que el ULN, como les digo, directamente es un intermediario. El circuito integrado o el microprocesador sale una señal de 5 voltios que le dice, bueno, con esta señal encender el compresor. El ULN la convierte en 12 voltios, porque el ULN despide 12 voltios en las plaquetas de aire acondicionado, ya que directamente el relé del compresor, el relé del forzador de la unidad exterior, el relé de la válvula inversora, y también, bueno, esos funcionan con lo que serían 12 voltios. Entonces el ULN lo que va a despedir son 12 voltios. Convierte los 5 que le manda el micro y los pasa a lo que sería 12 voltios. Y también es el que alimenta a lo que sería el motor paso a paso, el motor del flap o el motor swing, como le dicen muchos. Es el que lo alimenta también el ULN. ¿Sí? Él es el que le da los 12 voltios. O sea, el microprocesador lo que le da es directamente la señal de 5 voltios. Después el ULN la convierte, es como un puente, nada más es un puente. Un puente de 5 a 12, pero él es el que recibiría, si llega a volver una corriente de retorno en corto, es el que protegería el micro. Bueno, para no marearlos, vamos a pasar. Acá tenemos una foto señalando lo que sería el relé del motocompresor. Relé del motocompresor, seguimos la flecha negra, me indica cuál es. En una de esas fichas ingresa lo que sería la alimentación de 220, y en la otra ficha saldría lo que sería la alimentación para el motocompresor, que después lo vamos a analizar bien. Después tenemos capacitor del ventilador.
Bueno, ese componente negro, después lo vamos a ver bien para que lo entiendan, es un capacitor, así que es un acumulador de corriente, que es el que va a ayudarnos a filtrar y a mantener y ayudar a girar lo que sería nuestro motor del ventilador. ¿Sí? En este caso, este que está en la plaqueta, sería del ventilador de la unidad interior o la turbina. Sí, sería el que lo ayuda a girar. Después tenemos foto triac, que dice del ventilador del evaporador. Bueno, el ventilador de la unidad interior, ahí tenemos la ficha blanca de 3 puntos, esa sería la salida de 220 para el forzador de la unidad interior. Después tenemos acá un integradito que está al lado del capacitorcito Bordeaux, este blanco donde apunta la flecha negra. Ese sería un fototriac. ¿Qué es un fototriac? Bueno, como dice triac, es la misma función del triac. Al decir triac, las últimas dos letras son AC que maneja corriente alterna. O sea, es como un interruptor de corriente alterna. Él lo que hace es, le ingresa por un pin los 220 directo, que después vamos a ver un plano que yo hice en el pizarrón. Vamos a verlo directamente y vamos a ver que ingresa por una línea 220 voltios. O sea, ingresa la línea o la fase y sale por otro pin, por otra patita. O sea, entra por una patita y sale por la otra. También para reconocer las patitas vamos a mirarle el código e ir a lo que sería el alt datasheet para buscar los datos, para saber cuál es la patita que ingresa la línea o fase y cuál es la patita que sale. Y bueno, como dice fototriac, él está totalmente dividido, la corriente alterna jamás pasaría porque él tiene otras dos patitas, aunque acá me muestra que tiene como 6 o 8 patitas. Él solamente trabaja con 4, nada más que con 4 patitas. Dos, que como les dije, una entra a los 220 y la otra que sale a los 220, es un interruptor, como la llave de encender y apagar una luz, una lamparita. Y del otro lado tiene otras dos patitas por la que ingresa, ¿sí?, 5 voltios, ¿sí? A veces entra 5, ¿sí? Y lo que hace es activar, cuando recibe esa señal de 5 voltios, lo que va a hacer es cerrar el circuito para que pase los 220 y salga por la otra patita. O sea que es un normal abierto. Cuando recibe los 5 voltios, lo que hace es cerrar el circuito y encenderme el forzador del evaporador, ¿sí?, o el de la unidad interior. Entonces, esa es la función del fototriac. Se llama foto porque tiene adentro como un LED chiquitito o unos diodos LED. Lo que hacen es enviarle una señal lumínica a las dos patitas que tienen los 220 y es como que es como un control remoto. Le está apuntando y por una señal, como quien dice, en este caso es un ejemplo infrarroja, lo que hace es activar y dejar pasar la corriente de un lado al otro, ¿sí?, solamente a través de una señal de una luz. Entonces, lo único que a ellos los une, a los 220 y a los 5 voltios, es una luz, nada más que es una luz. Por eso es que nunca, o sea, sería casi imposible, 99% de posibilidades que no llegue, de esos 20 nunca puedan pasar a los 5 voltios. Por más que se pongan corto, la luz se apagaría y no habría continuidad entre los 220 a los 5 voltios. Por eso, muchas veces directamente vamos a ver que el fototriac no viene desde el ULN, sino que viene directamente desde el microprocesador, ya que el microprocesador libera 5 voltios, van directamente al fototriac, ya que los 220 jamás le llegarían al microprocesador. No digo que sea imposible, sino que no le llegarían. Hay un 99% de probabilidad de que no le lleguen. Bueno, ahí estuvimos analizando los componentes más importantes. Y ahora igual vamos a seguir analizando un poco, para que vayan por lo menos ahora asimilando un poco más. Dice, una vez que alimentamos la placa con 220 voltios, la placa se activa y suena el buzzer. El procesador recibe de los dos sensores de temperatura, encienden los diodos, queda en operación para recibir instrucciones del control. Bueno, lo leí medio de corrido, pero ahora vamos de nuevo.
dice los primeros pasos de una placa. ¿Cuáles son los primeros pasos? Dice, una vez que alimentamos la placa con 220 voltios, la placa se activa ahí. Bueno, se activa y primero, ¿qué hace? Cuando recibe los 220 voltios, suena el buzzer, o sea, hace un pip. Nosotros lo enchufamos y hace tip y suena. ¿Sí? Eso significa que entró los 220 voltios. Suena el buzzer. Bueno, ahí ya sabemos que por lo menos a 12 voltios bajó porque el buzzer trabaja a 12 voltios. Entonces quiere decir que el transformador anduvo, que el puente de diodo anduvo, que el filtro puede ser que también ande un poco, los capacitores, pero más importante es después medirlos. Pero puede ser, hasta ahí llegó. Después dice el paso 2 o el punto 2. El procesador recibe información de los sensores de temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque yo lo haya enchufado, pero en ningún momento acá dice que ya lo encendimos con el control, ni con un botón, ni con nada. Esto solamente cuando enchufamos, nada más que enchufar o introducirle o levantar la termomagnética para que reciba los 220 voltios. Como dijimos, lo primero suena el buzzer. Después, lo segundo que recibe, aunque esté desenchufado, es la señal de los sensores de temperatura. Acuérdense que hay dos sensores, uno es el de ambiente y el otro el de cañería. Bueno, uno es el encapsulado de plástico y el otro es el de punta metálica. Entonces quiere decir que la plaqueta, aunque esté apagado, está tomando la temperatura y la información de la temperatura de los caños. O sea, directamente lo que puede hacer es tomar la temperatura ambiente para que cuando yo lo encienda ya tiene toda la información de cómo está el ambiente en el lugar y qué es lo que tiene que hacer y a qué temperatura debe bajar o subir, ¿no? Si estando en modo calor. Bueno, después dice que enciende los diodos. Bueno, enciende los diodos LED, o sea, enciende las lucecitas, pero no siempre enciende la lucecita cuando lo enchufamos sin encender con el control. A veces sí, a veces no. Y ya el cuarto paso queda en operación para recibir instrucciones del control remoto. O sea que ya queda ya para que si yo lo enciendo, directamente lo que va a hacer es, si lo enciendo en modo frío, ya sabe hasta qué temperatura bajar. Pero es importante que los sensores estén puestos porque desde ahí va a tomar la información, o si no apenas lo encienda va a tirar error directamente. Y puede que en algunos equipos también ya directamente cuando lo enchufo que me tire el error, pero solo en algunos. ¿Sí? No les prometo que en todos.